Dios les bendiga y muy buenas noches a todos y a todas en esta hermosa noche de miércoles del Señor. Es para nosotros un placer, un privilegio, una gran alegría que usted esté conectado o conectada con nosotros nuevamente en esta hora. Un saludo fraternal para todos los miembros de nuestra iglesia, de la primera iglesia bautista de Cupey, pero también para todos aquellos de otras congregaciones, de otras iglesias y personas que quizás no asisten a ninguna iglesia y que siempre se conectan con nosotros para compartir de estos estudios bíblicos miércoles tras miércoles. Así que esperemos que usted esté bien en esta hora, en nuestra oración, que el Señor le cubra, le proteja y que siempre derrame bendición sobre su vida y la vida de su familia en esta hora. Así que gracias nuevamente por estar compartiendo con nosotros en esta hermosa noche del Señor. Este que les habla el pastor Pedro González y también a nombre de nuestra congregación, la primera iglesia bautista de Cupey, que miércoles tras miércoles realiza este estudio bíblico toda la semana. Así que nada, vamos a comenzar, o a continuar el estudio bíblico, como dije, que habíamos comenzado el miércoles pasado, perdón, el miércoles antipasado, ahora viene la corrección de Iri, el 28, ahora estamos mucho mejor, el 28 de julio es que opera nuestra hermana Iris, así que estaremos orando por ti. Pues como decía, vamos a darle continuidad al estudio bíblico que comenzamos hace 2 miércoles atrás sobre el Evangelio de Marcos. Lo estamos cogiendo poco a poco, versículo por versículo, poquito a poco, ¿verdad? Sin mucha prisa, queremos ir cubriendo, ¿verdad? Todo esto que tenemos pendientes. Así que, nada, déjeme dar un resumen rapidito, ¿verdad? Para podernos ubicar en lo que se hizo el miércoles pasado, el miércoles anterior, dimos una introducción, ¿verdad? Para tener más o menos el contexto de lo que del periodo que cubre el Evangelio de Marcos, pero también, ¿verdad? Lo que ocurrió, en qué año más o menos se escribió, ¿verdad? Para saber cuál es el contexto en el que estaba escribiendo el autor. Eso fue durante el estudio el pasado no el anterior. Y el pasado comenzamos desde el capítulo 1. Poco a poco llegamos como a mitad del capítulo 1. No recuerdo muy bien, creo como hasta al versículo 15 llegamos. Así que se cubrió, prácticamente se hablaba en ese inicio de lo que era el ministerio de Juan el Bautista. Se habló también de cómo Jesús descendió de Galilea, donde fue bautizado, y una vez que fue bautizado el Espíritu lo lleva al desierto, y cómo una vez culmina ese periodo en el desierto, eh, Juan el Bautista, que era su primo, fue arrestado y Jesús decidió regresar nuevamente a la región de Galilea. Recuerde lo que hemos dicho en muchas ocasiones. eh, a veces pensamos, ¿verdad?, que todo, cuando hablamos del misterio de Jesús, pensamos que todo es un mismo lugar. Recuerden que Jerusalén, ¿verdad?, que es el centro más importante en esa región y en donde al final es juzgado y crucificado Jesús, queda en la zona de Judea, pero más arriba de Judea hay otra región llamada Galilea. Y en esa región de Galilea es donde realmente Jesús creció, se desarrolló, y, y en donde específicamente la ciudad de Nazaret, aunque también estuvimos cubriendo durante el estudio bíblico pasado, el miércoles pasado, que posteriormente Jesús se mueve a lo que es la ciudad de Capernaum, se convierte prácticamente en lo que es su zona, ¿verdad?, de operaciones en la zona de Capernaum. Pero en el estudio bíblico del miércoles pasado simplemente aparecía al principio la única referencia de la zona de Galilea, específicamente de Nazaret, es que Jesús desciende, baja, ¿verdad? O viaja desde esta zona de Galilea hacia la zona de Judea, hacia la zona cerca de Jerusalén, cerca de lo que es el río Jordán, para ser bautizado por Juan. Y una vez que es bautizado, como dije hace un momento, regresa al desierto donde es eh, tentado, y posteriormente cuando Juan el Bautista es arrestado, él decide regresar nuevamente a la zona de Galilea, pero regresa ya a lo que es Capernaum, que es donde de ahí en adelante se puede percibir como el centro de operaciones del ministerio de Jesús en toda esa zona de Galilea. Así que, aunque vamos, prácticamente esa primera parte del misterio, que también lo dijimos durante
el estudio bíblico pasado, esa primera parte del misterio de Jesús se desarrolla prácticamente en la zona de Galilea, que es al norte, ¿verdad? De Judea, de donde está Jerusalén, en esa zona de Galilea, que es tierra de gentiles, donde también dijimos, y en algunas, ¿verdad?, regiones alrededor de esta zona de Galilea, aunque prácticamente ahí se desarrolla todo el ministerio de él. En el capítulo 1, como cuando comenzamos, lo que se dice que bajó un momentito, ¿verdad?, simplemente eso para ser bautizado, y que después regresa nuevamente a Galilea. Es solamente como un paréntesis, un pequeño espacio que él baja para ser bautizado, pero todo se desarrolla prácticamente en lo que es la zona de Galilea, hasta que posteriormente, ¿verdad?, unos capítulos más adelante, vamos a ver que entonces desciende nuevamente a Judea. Pero por ahora estamos en la zona de Galilea, como dije, en la zona de Capernaum, que es la ciudad, una ciudad que queda a orillas del mar de Galilea o del lago de Galilea, ¿verdad? Depende, ¿verdad?, la referencia que usted tome. Ahí que se está desarrollando todo, y ahí que vamos a estar comenzando en esta hora. Ya Jesús fue bautizado, ya estuvo en el desierto y regresa nuevamente a lo que es Galilea. Así que ahí es que vamos a estar comenzando específicamente en los versículos del 16 en adelante. Vamos a comenzar ahora con los versículos del 16 al 20 del capítulo 1, y en esta parte, cuando él regresa a esa zona de Galilea, es que comienza su ministerio desde la perspectiva de Marcos. Recuerda, también hablamos, ¿verdad?, que en cada evangelio puede haber unas diferencias, pero es por el motivo por el cual el escritor está escribiendo su evangelio, no porque los evangelios tengan que llevar un orden cronológico, y también lo explicamos. No tiene que haber un orden cronológico, ¿verdad?, que concuerde con todos los evangelios, porque no es la razón de ser, no es el propósito de estos escritos sobre la vida de Jesús. No es el orden cómo pasaron las cosas, sino dar testimonio, ¿verdad?, de una forma u otra de lo que hizo Jesús en su ministerio. Así que vamos ahora al versículo 16, vamos a leer de 16 al 20 para ver cómo Jesús llama a sus primeros discípulos. Y cuando digo discípulos, ¿verdad?, sus primeros discípulos que posteriormente se convierten en apóstoles, pero esos primeros discípulos que son 4 pescadores. ¿Ok? Leemos Marcos capítulo 1 del 16 al 20, que dice de la siguiente manera. Y pasando junto al mar de Galilea, vio a Simón, y cuando habla de Simón se refiere a Pedro. ¿Ok? Todavía no se le ha cambiado el nombre. Vio a Simón y a Andrés, hermano de Simón, echando la red en el mar, porque eran pescadores. Jesús les dijo: vengan en pos de mí y los haré pescadores de hombres. Y de inmediato dejaron sus redes y lo siguieron. Al ir un poco más adelante, vio a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a su hermano Juan. Ellos estaban en su barca arreglando las redes. Enseguida los llamó, y ellos, dejando a su padre Zebedeo en la barca junto con los jornaleros, se fueron en pos de él. Marcos 1, del 16 al 20. Vamos sobre esos versículos del 16 al 20. Lo primero que encontramos en el versículo 16 es que se establece el lugar del evento, ¿verdad? Lo primero que se está diciendo, se establece todo. Bienvenida, Yaney, no te preocupes, no estás tarde, estás a tiempo, estamos arrancando, así que no te preocupes. Así que bienvenida y Dios te bendiga. Como estaba diciendo, el versículo 16 establece el lugar donde se están aconteciendo los hechos de estos versículos, y es a la orilla del mar de Galilea. ¿Okay? Mire, ahí en esta zona de Judea, y no sé si puse unos mapas en esta parte del estudio, los puse en una parte que los cubrimos en el estudio pasado, del miércoles pasado, pero usted recuerde siempre, yo siempre lo veo de esta manera, ¿okay? Usted tiene, ¿verdad? Al sur, usted tiene por acá para que se vean aquí, ahí tiene usted a lo que es la zona de Judea, y en esa zona de Judea, que es una región, ahí usted tiene Jerusalén. ¿Okay? Sobre la zona de Judea está la zona de Samaria, ¿ok? Que aunque en un momento dado era parte de lo que conocemos como Israel, hay una división en cuestiones culturales y religiosas por situaciones históricas que pasaron, que aunque sí hay israelitas que viven ahí, tienen una lucha, ¿verdad?, con los del sur, porque los del sur, ¿verdad?, los de Judea, Jerusalén específicamente, no los consideraban puros, por ciertas razones históricas, ¿verdad?, que no viene al caso en este estudio. Así que tiene la parte de Judea, la región de Judea donde está Jerusalén, tiene encima la zona de Samaria, y encima de la zona de Samaria usted tiene lo que es Galilea, y ahí en Galilea usted tiene a Nazaret, que es donde Jesús creció,
y también tiene esa ciudad llamada Capernaum, que queda a orillas de un lago o un mar, ¿verdad? Depende, ¿verdad? Como usted lo quiera definir. Algunos escritos dicen mar, algunos escritos dicen lago. Eh, Le dicen lago porque está rodeado de tierra por todos lados, ¿verdad? No es como un mar. Pero le dicen lago porque le dicen mar porque también es salado. Así que es una combinación, ¿verdad? Como usted lo que llama lago o mar, pero es relativamente pequeño. No es un lago, no es un mar tampoco gigantesco, muy grande. Dentro de esa zona de Galilea está ese lago o ese mar de Galilea, que también se le dice diferentes nombres también en los escritos, pero como más conocido es como el mar de Galilea. ¿Okay? Y esa ciudad de Capernaum está en la orilla, es una de varias ciudades que están a la orilla de ese mar de Galilea. En ese tiempo, ¿verdad? Muchas ciudades trataban de estar lo más cerca de algún tipo de cuerpo de agua, ¿ok? Porque representaba muchas cosas. Por ejemplo, en el caso del mar de Galilea, se pescaba. Así que por lo tanto era muy bueno para sustentar. Era todo un comercio que se desarrollaba a través de lo que era la pesca. Así que había gente que se dedicaba a la pesca, que vivían en ciudades alrededor de este mar llamado Galilea. Y una de esas ciudades muy importantes es la ciudad de Capernaum. ¿Ok? Así que ya el versículo 16 nos establece en dónde estamos ubicados. Estamos a la orilla del mar de Galilea. Más adelante vamos a cubrir que entendemos, ¿verdad? Que es Capernaum. En el pasaje no dice, ¿verdad? Dice que está a la orilla del mar de Galilea, pero no dice que es Capernaum exactamente. Pero según vamos a cubrir en esta noche, más adelante, por ciertas cosas que se dice más adelante en el pasaje, nos vamos a dar cuenta que se puede inferir de forma bastante asertiva que es en Capernaum que están, ¿ok? Pero eso lo vamos a cubrir ya mismito. Lo importante es que están a la orilla del mar de Galilea, ¿ok? Y dice que Jesús está allí caminando por la orilla de ese mar y menciona, ¿verdad?, a las 4 personas que llama como discípulos, pero los va llamando por parte. Primero tiene un encuentro con 2 de ellos primeros, que son Simón y Andrés. Siempre es importante recordar, cuando se habla de Simón, se refiere a Pedro, al apóstol Pedro. Lo que sucede es que todavía, posteriormente, es que Jesús le cambia el nombre. Hasta ese momento todavía se le llama Simón. ¿Ok? Y Simón, o Pedro, tiene un hermano llamado Andrés. ¿Ok? Así que están estos 2 hermanos pescando. No pescando, sino bien echando, ¿verdad? Las redes para pescar. Miren, en otras palabras, estaban ocupados, estaban trabajando. De que estaban allí, ¿verdad?, a la orilla de la playa cogiendo sol, disfrutando de una piña colada. Estaban allí a la orilla del mar de Galilea trabajando, estaban echando las redes. ¿Ok? Y en el versículo 17 dice que Jesús los llama a ambos, tanto a Simón o a Pedro, como lo conocemos ahora, ¿verdad?, y a su hermano Andrés. Los llama para ser pescadores de hombres. Interesante, ellos están ejerciendo la pesca, ellos están echando las redes, están ejerciendo su profesión, que en ese momento es ser pescadores, y Jesús los llama, pero la forma más especial como Él los llama es para hacerlos pescadores de hombres. Esto tiene 2 connotaciones muy importantes. Lo primero es que el Señor siempre, cuando nos habla a nuestra vida, lo va a hacer en un idioma que nosotros lo podamos entender y comprender, ¿verdad? En este caso Él estaba hablando en el idioma de los pescadores, ¿verdad? En el dialecto de los pescadores. Ellos sabían lo que implicaba pescar, porque a eso se dedicaban ellos. Así que cuando Jesús les dice que los va a hacer pescadores de hombres, no está haciendo otra cosa que hablando en el lenguaje de ellos, para que ellos entiendan. De la misma forma, Él les está diciendo, tanto a Simón Pedro, al igual que a Andrés, les está diciendo, de la misma forma que ustedes están con esas redes tirándolas, ¿verdad? Con la forma como han aprendido a lo largo de la experiencia que tienen de años. De la misma forma que ustedes buscan la forma de atrapar esos peces que están en el mar, yo los voy a llamar para que ustedes, en esta tierra que estamos viviendo, ustedes puedan atrapar, traer, ¿verdad?, a hombres y mujeres, a personas, a seres humanos que necesitan tener un encuentro conmigo, que necesitan de una forma u otra, ¿verdad?, entender que el reino de Dios se ha acercado. Así que les está diciendo, los estoy invitando porque queremos impactar a la humanidad, a hombres y mujeres. Claro, le dice, los voy a hacer pescadores de hombres porque es el lenguaje que ellos entienden, ¿ok? Pero también el que les esté hablando de esta manera y la encomienda, ¿verdad?, de que ellos se van a convertir
en personas que compartan el mensaje de salvación, el mensaje del Evangelio, es importante porque también nos dice esta parte del pasaje que Jesús aprovecha lo que nosotros somos. Él aprovecha lo que tú y yo somos, ¿verdad? En este caso, Él no les dijo, olvídense de todo lo que han aprendido como pescadores, olvídense de todo lo que, ¿verdad?, su experiencia como pescadores les ha dado, olvídense de todo esto, vengan conmigo, porque conmigo, ¿verdad?, yo les voy a enseñar lo que tienen que saber ahora. No. Él partió de lo que ellos ya sabían, que era pescar. ¿Okay? Así que cuando Dios nos llama, cuando Dios te llama en tu vida, Él parte ya de lo que tú sabes, de lo que tú conoces, de tu experiencia de vida, de lo que tú has vivido, de lo que tú has tenido que enfrentar, de la forma como tú has aprendido, ¿verdad?, muchas veces a enfrentar los problemas. Él parte de ahí. Que claro, después, ¿verdad?, con la bendición de su presencia, ¿verdad?, y esa sabiduría que Él va impartiendo en nosotros, vamos modificando y aprendiendo quizás a hacer de una forma más efectiva las cosas que hacemos, pero lo importante es que Él parte de lo que tú eres. O sea, no te borra la mente para que esté en blanco totalmente y comienza entonces a desarrollar un ministerio, un llamado en ti. Él parte de lo que tú eres. Si tú eres plomero, Él parte de lo que tú has aprendido en la plomería. Si tú eres electricista, Él parte de lo que tú conoces en la electricidad. Si tú eres médico o abogado, si tú eres enfermera, si tú eres algún tipo de profesional en las ventas, sea lo que sea que tú eres, el Señor siempre va a partir de eso que tú eres. De ahí que va a formar tu formación, de ahí que va a partir, ¿verdad?, a hacer tu desarrollo, a partir de lo que ya tú eres. Porque ese es Dios, ¿verdad? Él sabe nuestra vida, Él sabe, ¿verdad?, de lo que tenemos necesidad, pero también Él sabe qué experiencias tenemos y cómo Él puede sacarle provecho a esa experiencia que tenemos en nuestra vida. ¿Ok? Así que ese llamado a Simón y Andrés, a Simón Pedro, lo que nos está diciendo, como dije, es que él, en un principio, ¿verdad?, es que él habla. Cuando se acerca el Señor a nosotros, Él habla en nuestro idioma, en nuestro lenguaje, para que lo entendamos, pero también Él parte de nuestra experiencia, de lo que hemos vivido. De ahí que Él parte para poder, ¿verdad?, llegar a otros. Quizás por eso es que hay veces, ¿verdad?, cuando vemos a un gran predicador, un gran evangelista, alguna persona que vive, ¿verdad?, llevando ayuda a las personas menos afortunadas, a veces son personas que han vivido en carne propia, o porque pasaron por el abandono, porque pasaron por la adicción, o porque pasaron, ¿verdad?, un periodo de su vida en la criminalidad, o no sé, ¿verdad?, que pasaron algún momento de su vida que quizás no es muy grato recordarlo, pero a partir de esa experiencia de vida, muchas veces Él levanta un ministerio, el Señor levanta un ministerio y hace que esas personas puedan inclusive ser más efectivas, esas personas en comunicar el mensaje, porque quien quizás está viviendo la vida que ellos vivieron, se siente identificado y siente que esa persona le está hablando en el lenguaje que él o ella entiende en su vida. Así que el Señor no quiere que desechemos simplemente todo lo que hemos aprendido en nuestra vida. Al contrario, sobre eso que nosotros hemos aprendido en nuestra vida es que Él parte y Él comienza a edificar en nosotros, ¿verdad? Porque es el que nos permite vivir esas experiencias que hemos vivido en nuestra vida, ¿ok? También es interesante que en este pasaje, cuando está diciendo que los va a hacer pescadores de hombres, él en cierta medida está haciendo referencia a unos pasajes en el Antiguo Testamento. Cuando Marcos escribe esto, está haciendo referencia, ¿verdad?, con estas palabras, a ciertos pasajes en el Antiguo Testamento que hacen referencia precisamente a lo que es la pesca, a lo que es ser pescadores, como es, por ejemplo, Jeremías 16, en la parte primera de este versículo, en Amós 4.2 y en Ezequiel 29.3. Mire lo que dice, lo interesante. Si leemos Jeremías 16.6 en el Antiguo Testamento, antes de que Jesús llame a estos hombres, dice: he aquí, yo envío a muchos pescadores y los pescarán, dice el Señor. ¿Okay? Mire qué interesante, ¿verdad? En este libro de Jeremías está haciendo una referencia parecida a lo que son, ¿verdad?, ser pescador. Muy interesante. ¿Okay? Y en Amós 4.2 dice: el Señor Dios juró por su santidad. He aquí vienen días sobre ustedes en que serán llevadas con ganchos y a sus descendientes anzuelos de pescar. ¿Okay? Y no voy a seguir citando, ¿verdad? Pero lo que quiero que usted vea que cuando Marcos está escribiendo, y recuerde, ¿verdad?, que es la historia de Jesús la que estamos leyendo,
Pero a veces, ¿verdad?, nos centramos tanto en la historia de Jesús, que a fin de cuentas es lo principal, no es que esté diciendo que está mal, a fin de cuentas es el motivo, ¿verdad? La historia, ese evangelio de Jesús, ese testimonio de lo que fue ese ministerio de Jesús, es la razón central de este y de cualquier evangelio, pero no podemos olvidar quién es el que está escribiendo en este momento, que es Marcos. Así que Marcos está escribiendo de una perspectiva, de alguna manera, para... de acuerdo a lo que él conoce, a lo que él sabe. Así que nos está diciendo que este hombre que escribe, el autor Marcos, conocía el Antiguo Testamento, porque está haciendo citas, ¿verdad? De una forma u otra, de acuerdo a lo que Jesús está hablando, de alguna forma lo está atando, ¿verdad?, a lo que ya dice la palabra del Señor en el Antiguo Testamento. ¿Ok? Seguimos en los versículos 16 y 20 del capítulo 1 del Evangelio de Marcos. En el versículo 18, Simón y Andrés, y repito, Simón es Pedro, recuerden, no lo olviden. Simón y Pedro no solo responden afirmativamente a esta invitación que Jesús le hace, ¿verdad?, de hacer los pescadores de hombres. No solamente responden afirmativamente al llamado, sino que dejan atrás algo que representaba seguridad y dominio. ¿Ok? ¿A qué me refiero con esto? Ese era su trabajo, esa era su profesión, esa era la forma como ellos se sustentaban y sustentaban a su familia, ¿ok?, a través de la pesca. Así que cuando ellos responden y Jesús los invita y dice que los va a convertir en pescadores de hombres, y ellos dejan atrás, ¿verdad?, las redes y lo que están haciendo, ellos están dejando atrás algo que les representaba seguridad, ¿ok? Es decir, con esto yo me gano la vida y Señor, me voy a ir detrás de ti, te voy a seguir sin saber qué tú vas a hacer conmigo, cómo yo me voy a sostener, no sé cómo voy a sostener a mi familia, pero en un acto de fe ellos le siguieron a Jesús, ¿ok? Así que ellos estaban dejando atrás su seguridad. El responder al llamado del Señor significa muchas veces el dejar atrás lo que nos representa seguridad en ocasiones. Claro, seguridad desde la perspectiva humana, porque sabemos, ¿verdad?, que no estamos más seguros que en los brazos del Señor. No estamos más seguros o seguras que cuando, ¿verdad?, estamos en pos de Él, detrás de Él, siguiéndole a Él. Es como más seguros podemos estar. Pero desde la perspectiva humana, ¿verdad?, tenemos que entender que hay cosas que nos representan seguridad en nuestro carácter familiar, personal, profesional, que en ocasiones en un acto de fe tenemos que dejarlo atrás para poder seguir las huellas del Maestro. Y no solamente eso, no solamente estaban dejando lo que les representaba seguridad, estaban dejando atrás lo que para ellos era algo que ellos dominaban. Ellos eran pescadores profesionales. O sea, ellos no era que los fines de semana se iban a tirar un anzuelito allí a aquel puente para ver, ¿verdad?, cómo nos entretenemos. Y si cayó algo, ¿verdad?, pues nos lo llevamos. Y si no cayó nada, pues por lo menos pasamos el día allí y nos entretuvimos un rato. O sea, no eran pescadores aficionados, eran pescadores profesionales. Esa era su vida, a eso se dedicaban. Ellos sabían de eso, ellos dominaban eso. Y estaban dejando atrás algo que dominaban para comenzar, ¿verdad?, en algo que no que dominaban, que desconocían totalmente. ¿Ok? Tenemos que tener mucho cuidado, ¿verdad?, en este aspecto. Y en esto Marcos, ¿verdad?, al escribir este evangelio nos pone a reflexionar. Hay veces que nosotros nos acostumbramos a lo que dominamos y como nos sentimos tan seguros en aquello que dominamos, a veces no aprendemos nuevas cosas que Dios tiene para nosotros. No ponemos nuestro pie en lugares que aunque parezcan inseguros porque no los dominamos, nos pueden bendecir en gran manera. Y sobre todo nos puede dar ¿verdad?, ese placer de ver cómo bendecimos a otras vidas también a través de la respuesta afirmativa al llamado que el Señor nos hace. Así que tenemos que tener cuidado con las cosas que dominamos. Y cuando decimos dominamos, no nos referimos solamente a las cosas del mundo, ¿verdad? Tenemos este trabajo y lo dominamos y tenemos que dejarlo, ¿verdad?, porque el Señor nos está llamando a hacer otra cosa. No solamente en ese aspecto. También dentro de la misma iglesia hay veces que tenemos un ministerio, llevamos años realizando una labor específica
y me siento tan cómodo, me siento tan cómoda, siento que domino también, me siento como pez en el agua, porque esto yo lo hago ya con la mano izquierda y lo hago con los ojos cerrados, ¿verdad? Me siento tan seguro, tan segura con aquello que estoy realizando, ¿verdad? Dentro de mi labor en la iglesia, que muchas veces no me doy cuenta que eso que en un momento dado quizás fue una bendición en mi vida, se ha convertido en una atadura porque no me permite avanzar, no me permite aprender nuevas cosas, no me permite, ¿verdad? Tomar nuevos rumbos, no me permite, ¿verdad? Crecer, desarrollarme, no me permite ver, ¿verdad? Qué otras capacidades, ¿verdad? Dios o potenciales, ¿verdad? Dios ha puesto en mi interior, ¿verdad? Y que tienen que ser también desarrollados dentro de lo que es mi vida como creyente. Y todo porque me siento cómodo y porque domino lo que estoy haciendo. ¿Okay? Así que hay que tener mucho cuidado, ¿verdad? Porque a veces el uno dominar algo sí es bueno, no es malo. Qué bueno cuando uno, ¿verdad? A través de los años, de la preparación, de las capacidades, de la experiencia, uno aprende y domina algo, ¿verdad? Y lo hace muy bien. Qué bueno, eso es maravilloso, pero cuidado, ¿verdad? Que no se convierta en una silla tan y tan cómoda. Eso que yo domino que me impida ponerme en pie y desarrollar otras cosas que me toca seguir desarrollando, ¿verdad? Y que me toca seguir creciendo. El ser humano necesita crecer, el ser humano necesita desarrollarse constantemente y no vivir una vida de conformismo y de simplemente esto es lo que yo sé, esto es lo que aprendí, esto es lo que domino, no me muevo de aquí. Cuidado, ¿verdad? Porque entonces muchas veces no estamos permitiendo a Dios que desarrolle nuestro máximo potencial y nos permita, ¿verdad? Desarrollar no uno, sino todos los ministerios que a lo largo de nuestra vida Él quiere que desarrollemos. En ese sentido, ¿verdad? Yo pienso, ¿verdad? Y quizás lo pienso por mi experiencia cuando, ¿verdad? Como pastor, cuando Dios llama a una persona como pastor, muchas veces tiene que aprender, ¿verdad? A dejar atrás tantas cosas. Eh, Usted busca a cualquier pastor, ¿verdad? Y ese pastor o esa pastora muchas veces, ¿verdad? Estaba cómoda, quizás con un ministerio, en una iglesia X, en un lugar en específico, y Dios le llamó y esa persona tuvo que dejar aquello que dominaba para comenzar en alguna otra congregación, en alguna otra iglesia, a desarrollar, ¿verdad? Lo que Dios había puesto en su corazón. Y Dios, ¿verdad? Con todos los pastores pasa eso. Pocas veces un pastor, ¿verdad? Dios le llama y se queda en el mismo lugar en donde comenzó, ¿verdad? Donde se convirtió, en donde comenzó a desarrollarse, donde comenzó a dar sus primeros pininos. Pocas veces, muy pocas veces, ¿verdad? Contamos un pastor que se convirtió, se desarrolló en una congregación y se quedó en esa congregación hasta el final de sus días. Muy raro, muy raro. Por lo general, hay que dejar atrás ciertas cosas que nos causan comodidad, que nos hace sentir contentos y que seguir adelante. Pero eso es parte de lo que es el llamado del Señor. Y lo digo desde la perspectiva pastoral porque obviamente quizás es lo más obvio y es también lo que yo quizás entiendo mejor, ¿verdad? Porque ha sido mi experiencia. Pero eso mismo pasa en todo creyente. No importa la posición o no importa la no posición que no tenga en una congregación, Dios siempre de una forma u otra lo va a retar a crecer, a desarrollarse, ¿ok? Como dice nuestro hermano Ismael, ¿verdad? Montañez, que nos escribe ahí en el chat, cuando Dios llama, ¿verdad? Dios capacita y provee, ¿verdad? Él conoce mis necesidades y Él suple. Estamos de acuerdo contigo en todo eso, claro que sí, ¿ok? Dios te bendiga, Mirta, qué bueno que pudiste conectarte, que estuvimos hablando por teléfono ahorita, así que muchas bendiciones y no te preocupes, no estás tarde, estás a tiempo, así que, y como siempre decimos, acuérdate que esto está grabado, tú también lo sabes, que después lo puedes ver grabado la parte que quizás no cubriste, así que nada, bienvenida en esta hora, ¿ok? Así que eso lo vemos en el versículo 18, en el versículo 19, Jesús, ¿verdad? Una vez que invita a Simón, invita a Andrés a unirse, ¿verdad? Como discípulos, dice que siguió caminando y un poco más adelante encontró entonces a dos personas más. Ya se encontró con Simón, Pedro, ya se encontró con Andrés, su hermano, ya se encontró con ellos, ya él vio lo que estaban haciendo, les hizo el llamado, les hizo la invitación, ellos respondieron, le siguieron, pero un poco más adelante, cuando sigue caminando a la orilla de aquel mar de Galilea, se encuentra con dos hombres más, dos personas más. Uno es Jacobo y el otro es Juan, que también son hermanos, ¿ok? Esa fue una mañana de hermanos. Encontró primero a Simón y a Andrés, que eran dos hermanos trabajando, y ahora encuentra a otros dos hermanos, que son Jacobo y Juan, ¿ok? Que estos estaban, ¿verdad? También en lo que era el negocio de la pesca. Claro, si usted mira con calma, y eso vamos a estarlo viendo ahora,
el negocio de Andrés y de Pedro, un negocio bastante humilde. Ellos estaban allí, ¿verdad? Bregando con las redes, ellos mismos eran los que la echaban, los que se encargaban de todo esto. Y en el caso de Jacobo y de Juan, de estos dos hermanos, que más adelante a la orilla del mismo mar de Galilea los encuentra Jesús, en este caso vemos a dos hermanos que sí están en el negocio de la pesca, pero están en un negocio un poquito más lucrativo. Parece que ellos ya pertenecían a un equipo de pesca, ¿verdad? Un poquito más organizado, donde el dueño, ¿verdad? El que manejaba ese negocio de pesca era su padre, Zebedeo. ¿Ok? Dice el pasaje que estos dos hombres, tanto Jacobo como Juan, estaban reparando las redes. Ellos estaban reparando. Fíjense que Pedro y Juan estaban echándolas, pero Juan y Jacobo estaban reparando, arreglando las redes, ¿verdad? Y cuando dice que unas redes se rompen, pueden ser por dos razones. O sea, primero puede ser porque se han usado mucho, ¿verdad? Y obviamente por el uso, cuando se usan mucho con el uso, pues es probable que vayan perdiendo fortaleza, ¿verdad? Esos amarres se pueden ir rompiendo. Así que puede ser por mucho uso, pero también puede ser porque han pescado tanta cantidad de peces, ¿verdad? Que el mismo peso de lo que se ha pescado, de tantos peces a lo largo del tiempo que esa red se ha estado utilizando, también ha ido poco a poco rompiendo esa red. Lo importante es que aparentemente, ya sea porque llevaban tiempo en el negocio, ¿verdad? Y por eso las redes ya quizás no eran tan nuevas, eran un poco más viejas, o ya sea porque la cantidad de peces que se pescaban eran muchos. Estamos hablando de ¿verdad? De un negocio un poquito más grande, ¿verdad? A más escala de lo que tenían Pedro y Simón, ¿ok? Además, como dije, el que manejaba ese negocio era el padre de ellos dos, era Zebedeo. Y algo que aporta, que era un negocio, ¿verdad? Un poquito más grande que el que tenía Pedro y Jacobo, y Andrés, déjeme decirle Simón, ¿verdad? Para no adelantarme, porque todavía no se le llama Pedro a Simón. El negocio que tenía Simón y Andrés, algo que nos dice que era un poco menos grande, ¿verdad? Que el que tenía el padre de Jacobo y de Juan, es que dice en el pasaje que además de los hijos, él tenía unos jornaleros. O sea, el hombre tenía, ¿verdad? No solamente, ¿verdad? Él que trabajaba, no solamente a sus hijos que estaban trabajando, él tenía unos jornaleros extras. Y jornaleros son otra gente que trabajadores. Él tenía obreros, tenía gente trabajando allí con él, ¿verdad? Eso lo puede ver en el versículo 20, que estaban trabajando, ¿ok? Así que desde esa perspectiva, Jesús también les llama, les invita tanto a Jacobo como a Juan. Y Jacobo y Juan también, al igual que Pedro, que Simón y Andrés les responden, también Jacobo y Juan les responden a la invitación que Jesús les hace y le siguen, van con ellos. Pero en el caso de Juan y de Jacobo, no solamente, sí lo estaban dejando atrás, no solamente estaban dejando la seguridad, claro que estaban dejando la seguridad también, ¿verdad? De un negocio del cual ellos vivían, ¿verdad? Y que sostenían a su familia. No solamente, ¿verdad? Estaban dejando atrás algo que dominaban, al igual que Pedro, que Simón y Andrés, que estaban dejando atrás, ¿verdad? Pero además de todo eso, también estaban dejando atrás a su padre, que a fin de cuentas era su padre, pero era su jefe también, que estaban dejando atrás a su padre para seguir a Jesús, ¿ok? O sea, y esa figura del padre en ese tiempo representaba, cuando Marcos está escribiendo, esa figura del padre representaba autoridad y responsabilidad. ¿Okay? En el tiempo, ¿verdad?, que Marcos está escribiendo este evangelio, ¿verdad?, un padre representaba autoridad, ¿verdad? O sea, lo que el padre decía, o sea, había que hacerlo. Y cuando digo que había que hacerlo, no es que lo hacían simplemente porque respetaban al padre como hijos, o no simplemente porque lo querían mucho y obedecían lo que él decía, sino porque tenía implicaciones incluso cuando desobedecían a un padre desde la perspectiva de la religión judía, que uno no honrara a su padre. De hecho, era uno de los mandamientos, había que honrar al padre. Honrar al padre, una de las cosas era respetar su autoridad. O sea, cuando un padre decía, ¿verdad?, esto es así, no es que el hijo tenía que quedarse callado, el hijo podía, ¿verdad?, quizás argumentar un poco, pero más vale que esos argumentos tuviesen fundamento y no simplemente que fuese porque me da la gana y no te quiero obedecer. Había que tener, ¿verdad?, unos fundamentos, y si no, tenía implicaciones dentro de la religión judía para ese hijo que no estaba obedeciendo, ¿verdad?, la autoridad de su padre, ¿ok? Así que
ellos estaban dejando no solamente, ¿verdad?, la seguridad, no solamente algo que dominaban, estaban dejando atrás algo que representaba autoridad para ellos, y también estaban dejando atrás algo que representaba una responsabilidad para ellos. ¿Por qué representaba una responsabilidad? Porque los hijos eran responsables de esos padres. De hecho, en nuestra sociedad sigue pasando igual todavía, ¿verdad? En las leyes que tenemos, lo que pasa es que muchas veces no se les hacen caso. Pero si el gobierno encuentra un anciano solo, abandonado, que no tiene forma de sostenerse, y el gobierno, en este caso servicios sociales, sabe que ese anciano, esa anciana, tiene unos hijos, y los hijos están permitiendo que ese adulto esté pasando por vicisitudes, por necesidades, y ese hijo, esa hija no están haciendo nada, esas personas pueden ser acusadas, ¿verdad?, por negligencia, ¿verdad? Porque de la misma, y muchas veces nosotros o no lo sabemos o se nos olvida, de la misma forma en que el hombre y la mujer en nuestro tiempo es responsable de sus hijos ante la ley, también es responsable ante la ley de sus padres. Si los padres tienen alguna necesidad, tienen que ellos de alguna forma buscar la forma como suplir sus necesidades. Esa es la ley en Puerto Rico ahora mismo, ¿okay? Y eso no dicta muy diferente de lo que era la realidad en el tiempo que Marcos está escribiendo, ¿ok? Marcos está diciendo, mire, estos dos hombres, lo que está escribiendo Marcos, estaban tan seguros, tenían esa convicción de quién les estaba llamando, y esa convicción de que tenían que seguirles, ¿verdad? Quizás ellos no sabían el por qué, ¿verdad? Porque que usted tenga convicción no es que usted sepa el por qué. Quizás ellos ni entendían, pero sabían que había algo en su corazón que ardía, que ese hombre que les estaba hablando, llamado Jesús, ellos tenían que responder a la invitación que él les estaba haciendo y seguirles, ¿ok? Aunque eso representara dejar atrás la autoridad de ese padre, ¿verdad? Y también tener que dejar atrás su responsabilidad para con ese padre, ¿ok? Así que miren el impacto de esos 4 primeros discípulos que Jesús está llamando. Los 4 son pescadores, pero dentro de un ambiente, de un concepto diferente. Unos quizás más humildes, en el caso de Simón y de Andrés, y unos quizás, ¿verdad?, un poco más acomodados económicamente, como el caso de Juan y de Jacobo, ¿ok? Así que también nos dice mucho a nosotros, ¿verdad?, que el evangelio no es para la gente que no tiene dinero, no es para la gente que tiene dinero. El evangelio es para todo ser humano, todo ser humano. Claro, dentro de lo que es la realidad del evangelio, siempre vamos a encontrar que de una forma u otra el ministerio de Jesús era pro la gente humilde, pro aquel que era pobre y que no tenía quizás los recursos, en pro de aquel que quizás estaba enfermo u olvidado también en muchas ocasiones, ¿okay? Así que en ese sentido el evangelio es pro los humildes, pero no significa que excluye, ¿verdad?, a los pudientes, ¿okay? Porque de la misma forma que vemos que está llamando a alguien humilde, como en el caso de Simón y de Andrés, también está llamando a otros que quizás no son tan humildes, ¿verdad? Que quizás tienen unos recursos mejores porque su papá ya tiene un negocio, ¿verdad? Y que ya hay gente que trabaja y que está a cargo. Así que en ese sentido, el evangelio es para todo el mundo, para todo el que entiende que necesitamos de ese Jesús, de ese Cristo que fue el que dio su vida por cada uno de nosotros, ¿ok? Seguimos. Así que recuerde que estábamos en la orilla de Capernaum, donde Jesús está caminando, se encuentra con Simón, con Andrés, los llama, ellos le siguen, camina un poco más adelante, en la misma orilla del mar de Galilea, ahí se encuentra con Jacobo y con Juan, los invita, también le siguen, y ¿verdad?, todo lo que hemos explicado hasta ahora, y ahí cierra, ¿verdad?, esa parte. Pero entonces ya en el versículo 21, del 21 al 28 de ese capítulo 1, comienza a decir que una vez que termina de hacer ese llamado a esos 4 pescadores para ser los discípulos, dice que va y entra a la ciudad, a Capernaum. Por lo tanto, aunque, que fue lo que estaba explicando hace un momento, aunque el pasaje no dice
¿verdad? Dice que estaba a la orilla de Galilea, pero no dice que era en la orilla que pertenecía, ¿verdad?, a la zona de Capernaum, a la ciudad de Capernaum, no lo dice así específicamente, pero el hecho de que al terminar, ¿verdad?, y dice directamente, ¿verdad?, al terminar, ¿verdad?, entró a la ciudad, pues nos dice que donde estaba era realmente allá a la orilla del mar de Galilea, que correspondía a lo que era la ciudad, ¿verdad?, a Capernaum. Así que termina, ¿verdad?, de hacer ese llamado a esos 4 pescadores y entra a la ciudad, en este caso Capernaum, y donde dice, ¿verdad?, el pasaje que realiza un exorcismo, o sea, que libera a una persona de un demonio. ¿Okay? Eso es del 21 al 28. Vamos a leerlo, ¿verdad?, para ir directamente con esto. Y mire, estamos yendo poquito a poco, ¿verdad? Estamos por el capítulo 1 y este es el segundo miércoles. Yo estoy yendo muy poco a poco porque quiero coger pasaje por pasaje. No hay prisa para esto. Ya hemos dado otros estudios, como que lo dije el miércoles antipasado, donde hemos visto una vista panorámica de toda la Biblia, de diferentes libros, ¿verdad? De una forma panorámica, sin entrar en muchos detalles. Pero ya eso se hizo. Así que ahora estamos yendo, en el caso del Evangelio, que es por donde vamos a comenzar, estamos yendo pasaje por pasaje con calma, sin ninguna prisa. ¿Okay? Yo pensaba que el capítulo 1 lo iba a cubrir completo el miércoles pasado, pero lo cogí con calma y estamos todavía hoy en el capítulo 1 y yo espero que lo terminemos, pero si no lo terminamos con calma, no nos movemos. Recuerde poco a poco porque queremos cubrir este evangelio completo, que a fin de cuentas es el evangelio más corto, ¿verdad? Como dije al principio, ¿ok? Así que vamos a leer Marcos capítulo 1 del 21 al 28. Dice de la siguiente manera. Entraron en Capernaum, como dije hace un momento, ¿verdad? Así que cuando dice que entraron, es que estaban a la orilla del mar de Galilea, correspondiente a la zona de Capernaum. Entraron en Capernaum y enseguida, entrando él en la sinagoga, los sábados enseñaba. ¿Okay? Así que no solamente entra a Capernaum y es sábado. ¿Okay? Porque él entraba los sábados a la sinagoga, que es el día, ¿verdad? Lo que es para nosotros los domingos, para los judíos era el sábado, ¿ok? Y enseñaba. Esto es importante. Dice que Jesús, ¿verdad? Entrando él en la sinagoga los sábados, enseñaba. Por lo tanto, si él estaba enseñando en la sinagoga, significa que ya Jesús, de alguna forma, aunque su ministerio no había comenzado de forma oficial, ya la figura de Jesús tenía que ser conocida allí en Capernaum, ¿verdad? Porque tampoco es que entraba cualquier persona a la sinagoga y comenzaba a leer, ¿verdad? Sí se abrió un espacio, ¿verdad?, para que todo el mundo participara dentro de lo que era la liturgia judía, pero tampoco es que entrara cualquiera, ¿verdad? Y más si era para enseñar. Así que de alguna forma Jesús ya era una figura relativamente conocida dentro de lo que era esa comunidad judía en la ciudad de Capernaum. ¿Okay? Y recuerden que no estamos en Judea, estamos en la región de Galilea, que no es una región judía, es una región gentil. Lo que pasa es que en muchas de estas ciudades en la zona de Galilea había, ¿verdad?, una buena comunidad, ¿verdad?, en muchas de estas ciudades judías. Y en el caso de Capernaum había una buena comunidad porque tenía incluso una sinagoga. Y esa comunidad aparentemente conocía quién era Jesús, porque no solamente asistía a la sinagoga, sino que participaba activamente en esta sinagoga. ¿Ok? Así que, vuelvo y digo, y enseguida entrando él en la sinagoga, los sábados enseñaba. Y se asombraban, dice el pasaje, de su enseñanza, porque le enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Y en ese momento un hombre con espíritu inmundo estaba en la sinagoga de ellos y exclamó diciendo: ¿Qué tienes con nosotros, Jesús de Nazaret? ¿Has venido para destruirnos? Yo sé quién eres, el Santo de Dios. Jesús le reprendió diciendo: Cállate y sal de él. Y el espíritu inmundo lo sacudió con violencia, clamó a gran voz y salió de él. Todos se maravillaron, de modo que discutían entre sí diciendo: ¿Qué es esto? Una nueva doctrina con autoridad. Aún los espíritus inmundos él manda y lo obedecen. Y pronto se extendió su fama por todas partes, en toda la región alrededor de Galilea. ¿Okay? Este acontecimiento es importante que se está narrando aquí. Como dije hace un momento, Jesús ya debía ser relativamente conocido dentro de la comunidad judía
allí en la ciudad de Capernaum, en la región de Galilea. Aparentemente tenía que ser, ¿verdad? Porque iba constantemente a los sábados y participaba y enseñaba. Era una figura relativamente conocida dentro de la comunidad judía de esa ciudad de Capernaum. Pero el acontecimiento que estamos viendo ahora implica que lo que él realiza lleva su proyección más allá de la sinagoga en donde estaba, más allá de la ciudad en donde estaba, más allá de la región aún de Galilea, sino las regiones que estaban alrededor de Galilea. Así que este pasaje marca para todos los efectos lo que yo diría que es el comienzo del ministerio de Jesús, ¿verdad? A diferencia de otro evangelio, que lo estaremos cubriendo más adelante, en donde el ministerio de Jesús se marca cuando Jesús va a una boda en Canaán, ¿verdad? Y convierte el agua en vino, ¿verdad? Y es el primer milagro que se realiza y comienza, ¿verdad? Marca lo que es el comienzo de su ministerio en ese otro evangelio, ¿verdad? Que no es el que estamos cubriendo esta noche. En el evangelio de Marcos, este acontecimiento marca lo que es el comienzo del ministerio de Jesús. ¿Por qué? Porque ya deja de ser una figura conocida solamente dentro de la comunidad judía en esa ciudad, sino que este acontecimiento marca su vida dándole una protección más allá de esa ciudad y más allá aún de la región en la cual él vivía, que era Galilea. Así que de ahí la importancia, ¿verdad?, de este acontecimiento de Marcos 1 del 21 al 28. Pero vamos a verlo con calma, ¿ok? Como dije ahorita, y aquí está el mapa, ¿verdad?, que ahorita le estaba haciendo referencia. Recuerden, ¿verdad? No, déjenme darle para atrás que marqué lo que no era. Ahora sí, ¿ok? Recuerden que esta zona que voy a marcarle ahora es la zona, esto es Galilea, ¿ok? Eso es Galilea. Y Capernaum es esta ciudad que está aquí, a la orilla del mar de Galilea, que es eso azulito que usted ve dentro de esa región, eso es el mar de Galilea, ¿verdad? A la orilla está Capernaum. Y la zona de Judea es esta zona que está acá. Esta es la zona de Judea. Y esta es la zona de Samaria. ¿Ven? ¿Okay? Como le estaba explicando hace un momento, y es en la zona de Galilea, allá en zona de gentiles, donde se está desarrollando en ese momento el ministerio de Jesús. Como dije hace un momento, esto implica, ¿verdad?, lo que leímos hace un momento, que tanto el llamado a estos 4 primeros discípulos, al igual que cuando él entra a la ciudad de Capernaum, indica, ¿verdad?, que todo esto se está desarrollando en esta ciudad, que es Capernaum, ¿verdad?, que está a la orilla de este mar de Galilea. Vamos a seguir, ¿ok? Capernaum, que ya lo hemos mencionado varias veces, es posiblemente, ¿verdad?, han llegado muchos historiadores han llegado a la conclusión de que era la ciudad en donde posiblemente vivía Jesús, era su centro de operaciones, aunque es cierto, hace una referencia a que él creció en Nazaret, ¿verdad?, que es una ciudad también, no una ciudad, ¿verdad?, ya Nazaret es más bien una aldea, algo más pequeño. O era algo más pequeño, ya quizás tenga más tamaño, pero en aquel momento era una aldea, algo más pequeño, donde creció Jesús y donde desarrolló sus primeros años. La realidad es que su ministerio se desarrolló teniendo la ciudad de Capernaum como centro de operaciones, donde él se movía. ¿Okay? Así que en ese aspecto hay la importancia, ¿verdad?, de esta ciudad de Capernaum, que pocas veces se menciona, casi siempre hablamos de Belén, hablamos de Nazaret, hablamos de Jerusalén, ¿verdad? Pero realmente, y parecería que Jesús, ¿verdad?, pasó toda su vida en Jerusalén, o pasó toda su vida en Belén, o pasó toda su vida, inclusive hasta en Nazaret, y realmente su ministerio, sus 3 años de ministerio, se desarrolló prácticamente en gran parte en lo que fue Capernaum. ¿Okay? Solo como un dato curioso e interesante, ¿verdad? Capernaum significa la finca de Nahum, ¿verdad? Es la traducción literal de ese nombre. Y esta ciudad de Capernaum era un poblado muy, muy importante, ¿verdad?, por la cuestión del tráfico comercial. Por el lugar donde se encontraba, por ahí, ¿verdad?, pasaba todo lo que venía de lugares importantes en ese momento, como era la India, donde era China, lo que era el mismo Damasco, que quedaba más al norte, una ciudad de gran comercio, ¿verdad? Todo ese comercio, ¿verdad?, que iba inclusive hacia lo que era el área de Turquía o el área
¿verdad? Hacia Roma, esa ciudad de Capernaum era bastante céntrica, ¿verdad? Pasaba mucho comercio por ahí. Y si iban a bajar hacia lo que era la zona del sur, hacia Judea y hacia Egipto, también quedaba en el camino. Así que era una ciudad muy, muy, muy importante, geográficamente hablando, ¿verdad? Por su posición en esta hora. ¿Ok? Dice también el pasaje que la autoridad de Jesús impactaba, ¿verdad? La forma como él hablaba con autoridad impactaba, ¿verdad? A la gente que asistía a esa sinagoga. La forma como él hablaba impactaba a la gente que hablaba porque él lo hacía con autoridad, ¿verdad? Como dice el pasaje, no como los escribas, sino que lo hacía con autoridad, ¿verdad? Y cuando se habla de autoridad es que tenía un conocimiento, o sea, la autoridad significa la autoridad implica que usted tiene que tener conocimiento, pero va más allá del conocimiento, ¿verdad? No es solamente lo que yo sé, es lo que yo proyecto con lo que yo sé, ¿verdad? Por ejemplo, la forma como hablaba Jesús no era como una forma, ¿verdad?, de autoritarismo, como eran los escribas, ¿verdad?, que eran, ¿verdad?, querían mandar a todo el mundo, ¿verdad?, porque ellos eran los que escribían. Sino que eran palabras de autoridad realmente que la gente respetaba, ¿ok? Así que habían dos figuras en ese momento que eran los escribas, eran los fariseos también, que dentro de lo que era el ambiente de la sinagoga tenían una posición muy, muy importante. Y muchas veces por esa importancia que tenían, ¿verdad? El ser fariseo, ser escriba, muchas veces querían imponer su voluntad con autoritarismo. Jesús no lo hacía por la posición que tenía, de hecho, ni por ser ni escriba ni fariseo, lo hacía porque la gente notaba al escucharlo hablar que él sabía y él vivía lo que estaba hablando. ¿Okay? La gente no necesita saber a veces lo mucho que nosotros sabemos, o cuántos pasajes yo me sé de memoria, ¿verdad? O cómo yo analizo la Biblia, ¿verdad? Desde la perspectiva exegética y una teología, ¿verdad? Exagerada, ¿verdad? La gente necesita saber que lo que yo hablo del Evangelio, de las Escrituras, yo lo vivo. Sin con esto decir que somos perfectos, porque todos cometemos errores, todos nos equivocamos, pero todos de una forma u otra creemos, ¿verdad? Que vale la pena vivir como nos dice la palabra del Señor. ¿Ok? Nos dice por aquí nuestro hermano Pedro Matías, estos hombres y mujeres de aquel tiempo, sin duda Jesús los llamaba y los seguían dejándolo todo. Eso es así, Pedro. Era gente que ni lo pensaba para seguirlo. ¿Ok? Y nos escribe también por aquí Sandra, que nos dice, ahí estuvimos con Gloria y Emilio. Siga con calmita que no hay prisa. Gracias, Sandra, claro que sí. Qué bueno, ¿verdad? Sí, ustedes estuvieron en un viaje, ¿verdad? Que fue un buen grupo de la iglesia, fueron por allá en esa zona de lo que era a orillas del mar de Galilea. Así que qué bueno, gracias Sandra por esa aportación también. ¿Ok? Vamos a seguir. En este pasaje también es interesante que cuando se encuentra con una persona que está endemoniada, dice el pasaje, pero dice que esta persona cuando Jesús se acerca, cuando escucha a Jesús, reconoce a Jesús, ¿verdad? Reconoce su identidad, ¿verdad? Lo llama hasta por su nombre, o sea, sabe, ¿verdad? Quién es la persona que está hablando, ¿okay? Claro, en la antigüedad es importante decir que en la antigüedad era muy importante, ¿verdad? El nombre, porque el nombre de una forma u otra, ¿verdad?, decía algo sobre la forma, sobre mí. O sea, no era, ¿verdad?, un nombre que simplemente lo ponían por ponerlo. Ese nombre representaba algo de mí de alguna forma, partiendo del mismo Dios, ¿verdad? Cuando Dios dice en Éxodo 3, en Éxodo 3 del 3 al 15, cuando dice yo soy, ¿verdad? Eso implica que ese nombre que se le da del yo soy a Dios es que abarca que Él lo es todo. ¿Okay? Yo soy. No necesito ni siquiera el nombre porque yo soy. Y a escala menor, en el caso de los seres humanos, de las personas en ese tiempo, su nombre representaba algo. De hecho, el nombre de Jesús representaba a Dios salva. En arameo, la raíz del nombre de Jesús significaba Dios salva. Así que ese demonio, ¿verdad?, que posee a esta persona, al encontrarse con el Señor, se está encontrando
con Jesús, se está encontrando con aquel que tiene la capacidad y el poder para salvar a esa persona que está atada en ese momento por esa fuerza, por ese demonio. ¿Ok? Así que en todo este encuentro que Jesús tiene con esta persona que está endemoniada, es interesante porque Marcos muestra unos aspectos de Jesús muy importantes. Cuando Marcos escribe su evangelio, muestra unos aspectos, unas características de Jesús muy importantes. Lo primero es que Marcos nos muestra, al narrar esta experiencia que tuvo Jesús con este endemoniado, es que Jesús no se encierra, ¿verdad?, con los formalismos culturales, ¿verdad? Había que, una persona que estaba sometida como este hombre, ¿verdad?, este demonio, había todo un protocolo, todas unas cuestiones de distanciamiento, también habían ciertas situaciones, ¿verdad?, ciertas formas, ¿verdad?, para intervenir, ¿verdad?, por la liberación de esta persona. Jesús rompe con todo protocolo, ¿verdad?, y con su mera presencia, aún sin hablarle directamente, con su mera presencia, ya ese demonio se siente intimidado. ¿Okay? Así que Marco nos muestra un Jesús que no está atado por los protocolos. Cuidado a veces que nosotros nos atamos con los protocolos en las iglesias. Hay que tener mucho cuidado. Los protocolos tienen una razón de ser para mantener un orden, pero los protocolos no es para amarrar al ser humano. Hay que tener mucho cuidado, ¿verdad? Los extremos siempre son malos, ¿verdad? También, al igual que de malo es olvidarse de todos los protocolos y vamos a hacer las cosas como nos dé la gana, también es malo. Los extremos siempre son malos, ¿ok? Sí es importante para mantener un orden seguir unos protocolos en ciertos aspectos, ¿verdad?, de la vida eclesial. Es importante ciertos protocolos, ciertos procesos. Son importantes para mantener un orden. Pero cuidado, ¿verdad?, en que no convertir esos protocolos o esos procesos en una camisa de fuerza que impide que realicemos la labor para la cual el Señor nos ha llamado. ¿Okay? Hay que tener mucho cuidado con eso, en ese balance. ¿Okay? Otra cosa que nos muestra Marcos cuando escribe esta experiencia que tuvo Jesús es que también cuando Jesús brinda el perdón, está rompiendo inclusive con otro protocolo. O sea, el perdón venía de Jerusalén. Jerusalén era el centro, ¿verdad? Había que ir allá, ¿verdad?, donde los líderes religiosos en Jerusalén, ¿verdad?, para ciertas cosas, ¿verdad?, para obtener un perdón, para expiar los pecados. Había que ir al templo allí, ¿verdad?, para poder llevar las ofrendas o llevar allí, ¿verdad?, los animales que iban a ser sacrificados de una forma u otra para obtener limpiar, ¿verdad?, limpiar a la persona de sus pecados, ¿verdad?, para expiar sus pecados de una manera. Habría que ir a Jerusalén. Jesús rompe con eso. ya, como quien dice, ya Jerusalén no es el centro. De hecho, es interesante que este ministerio, y Marcos comienza, ¿verdad?, narrando el ministerio de Jesús en Galilea. no en Judea, mucho menos en Jerusalén. En Galilea, en tierra de gentiles. Y allí Jesús liberta a aquellos que están atados, ¿verdad?, sin tener que depender de Jerusalén. Es como si estuviese diciendo, en otras palabras, mire, ya el centro no es Jerusalén, ya el centro no es el templo, el centro soy yo. ¿Okay? Yo soy el que tiene la autoridad, yo soy el que puedo ver la libertad, yo soy el que puedo perdonar, soy yo, ¿verdad? Y eso es muy, 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 muy interesante. Nos dice nuestra hermana Hilda por ahí que hay 38 conectados. Gracias, Hilda, por mantenernos al tanto, ¿verdad?, de todo eso. Y hay 38. Muy bueno, no se me desconecte nadie. Bueno, espero que no vaya yo a dormir a nadie aquí, porque yo sé que estoy hablando mucho, no dormirlos, ¿ok? Y está también conectada nuestra hermana Lucy Agosto. Lucy, Dios te bendiga, qué bueno que estás por ahí. Y gracias, ¿verdad?, por siempre estar conectado. Un saludo para ti, allá en la Florida. Qué bueno que siempre te mantienes en contacto con nosotros, ¿ok? Muchas bendiciones y bienvenida siempre a estos estudios bíblicos, ¿ok? Así que, como decía, tenemos que tener mucho cuidado, ¿verdad? Mucho cuidado, ¿verdad? Que el centro, somos cristianos. Nuestro centro es Cristo. Pues somos cristianos. Nuestro centro es Cristo, ¿ok? Dice, no, pero pastor, nuestro centro es Dios. Sí, pero Cristo es Dios. No olvidemos eso, Cristo es Dios. ¿Okay? Pero aunque Cristo es Dios, también es importante que la misma palabra que estudiamos nos dice que el camino al Padre es Cristo. Así que por lo tanto nuestro centro es Cristo. ¿Okay?
Sí, Dios también es nuestro centro, pero a través de la figura de Cristo. Porque si quitamos la figura de Cristo, somos judíos. Usted me sigue, somos judíos. Pero los judíos creían en Yahvé, en Jehová, en ese Dios, pero no aceptaron a Cristo. Nosotros somos cristianos. Por lo tanto, nuestro norte, nuestra dirección para acercarnos a Dios Padre es Cristo. ¿Okay? Así que eso es muy importante siempre tenerlo en claro, ¿verdad? En nuestra mente y en nuestro corazón. ¿Okay? En Marcos vemos un Jesús que habla poco y actúa rápido, en beneficio de excluidos que necesitan no de señalamientos, sino de liberación. Y cuando digo que en Marcos vemos a un Jesús que habla poco, es que si usted, y lo vamos a ver más adelante, por ejemplo en el Evangelio de Mateo, vemos a unos discursos extensos de Jesús. En Marcos no vemos discursos extensos. Es el mismo Jesús, no es que usted me malinterprete, es el mismo Jesús de Mateo, el mismo Jesús de Marcos. Pero el que escribe, ¿verdad? Dentro de su estilo, dentro de la forma que escribe, va a reflejar una característica de Jesús que quizás el otro, no es que no diga que esa característica no existe, sino que no le da énfasis al escribir. Marcos le da énfasis a un Jesús que actúa, que habla poco, pero actúa rápido y actúa bien. Mateo le da un énfasis, ¿verdad?, a esos grandes discursos, a esos grandes sermones de Jesús, ¿verdad? Porque el motivo de Mateo era otro. Pero Marcos, a la audiencia que le está escribiendo, le está diciendo, mira, este es el Jesús, ¿verdad? Que dio su vida por nosotros. Un Jesús que actuaba, ¿verdad? Y no hablaba mucho, sino que actuaba, ¿ok? Y eso para nosotros es importante entenderlo, porque a veces nosotros, dentro de nuestra vida cristiana, tenemos que entender que hay momentos en que el Cristo que tenemos que seguir en algunos momentos de nuestra vida es el Cristo que actúa rápido y no que sigue relegando las cosas que hay que hacer para más adelante y que se envuelve hablando mucho sin actuar. Sí hay momentos en que nosotros como creyentes tenemos, ¿verdad?, que buscar la figura del Cristo que refleja Mateo a través de sus grandes sermones y a través de palabras hermosas que con esas palabras también puede transformar los corazones. Hay momentos para hablar, pero hay momentos para actuar. Y en este caso, el que está reflejando Marcos es el Cristo que actúa, que habla poco y actúa rápido. ¿Okay? Es el que está reflejando Marcos en esta hora. ¿Okay? Y como dije hace un momento, y la fama, ¿verdad?, de Jesús, una vez sucede, ¿verdad?, que libera a este hombre que está endemoniado, comienza a extenderse en Galilea y en los alrededores, más allá, ¿verdad?, de Galilea. ¿Okay? Ya son las 9:03, vamos a estar ya, ¿verdad?, deteniéndonos, porque si no, ¿verdad?, nos amanecemos. Yo no sé, ¿verdad?, yo sé que algunos me escribieron por ahí, ¿verdad?, que lo coja con calma, que no hay prisa. Si usted piensa que voy muy lento, usted me lo dice también, ¿verdad?, y evaluamos, no hay problema con eso. Yo estoy dándolo con calma. Mire que, digo, nos falta poquito, estamos casi a punto de culminar prácticamente lo que es el capítulo 1, pero voy a parar aquí porque no quiero cubrir los otros corriendo, ¿verdad? Quiero cubrirlo con calma, ¿verdad? Para que poder cubrirlo bien, con calma, ¿verdad? Sin mucha prisa. Y con esto ya culminamos. Gracias a todos por haberse conectado. Dios me los bendiga, que la paz de Dios sea con ustedes. Gracias, nuestro hermano Pedro Matías escribe por ahí que le gustó mucho el estudio. Qué bueno que te gustó. Y nuestra hermana Maggie Luna está también por ahí. Dios te bendiga, Maggie. Qué bueno que estás con nosotros. Bendiciones, que descansen, que la paz de Dios sea con ustedes. Y recuerden, ¿verdad?, mañana nuestra noche de coinonía, ¿verdad?, para compartir y hablar un rato allí a través de Zoom. Que la paz de Dios sea con ustedes y nos vemos, ¿verdad?, aquellos que van a ir de forma presencial el próximo domingo allí en la primera iglesia bautista de Cupey. Esperamos verle y poder disfrutar de ese servicio que el Señor tiene preparado ya para cada uno de nosotros. Que la paz de Dios sea con ustedes y que Dios les bendiga. Bye, nos vemos.